Ok, bueno, pues el día de hoy, en realidad estaba yo buscando, pidiéndole al Señor que me diera algo. Hace 8 días que Walter nos comentaba sobre la intención de compartir y, y yo creo que Dios me llevó a esto y espero que pueda ser de bendición para todos. El, el hombre al que Dios me llevó es a Gedeón, que seguramente la mayoría de ustedes conocen esa historia, y que bueno, pues a mí en lo personal es un personaje que en lo que es la Biblia me ha marcado mucho, entre otros, pero Gedeón me ha marcado mucho, porque cuando Dios me llamó al ministerio, como Gedeón, yo pedí señales y Dios me contestó varias de ellas, y bueno, pues no tuve ninguna premura, ningún miedo de decir que lo que iba a hacer venía de parte de Dios. Así de que eh, el libro de Gedeón lo encontramos perdón, la historia de Gedeón la encontramos en el libro de Jueces en dos capítulos, básicamente, el capítulo 6 y el capítulo 7, es en donde lo podemos ver. Y Y hay algo que nosotros debemos de empezar o para poderlo sustentar en la Biblia. He utilizado el verso 11 que dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserrita, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y como una parte introductoria, lo que yo he querido resaltar es que el capítulo 6 inicia diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios, entregándolos Jehová en manos de los madianitas por 7 años. Algo más que nos llama la atención es que hacer lo malo delante de Dios trae como consecuencia que la bendición de Dios se aleje de tu vida, y esto trae pobreza, temor, hambre, entre otras cosas. Y por último, puedo descubrir que la Biblia nos deja ver que en el año 8, perdón, es decir, el año o el número 8 significa nuevos comienzos. Y Dios escucha el clamor de los israelitas y les dice a través de un profeta enviado en los versos 7 al 11. Hay tres cosas que podemos resaltar de esto, que es: yo os hice salir de Egipto y los saqué de la esclavitud y les di su tierra. 2, yo soy Jehová su Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y 3 es: pero no han obedecido a mi voz. Y cuando nosotros vemos este contexto de lo que sucede cuando Dios se le aparece a Gedeón, entonces podemos ver que creo que con Dios no podemos jugar. Y la vida de Gedeón o el entorno de Gedeón, como lo de muchos hombres, encontramos precisamente que cuando el pueblo de Dios o el hombre se aparta de Dios, la bendición de Dios se aleja de ellos, o mejor dicho, el hombre se aleja de la bendición de Dios, y esto trae como consecuencia pobreza, temor y muchas cosas. Y generalmente podemos ver que Dios habla y nos recalca que esto se debe precisamente a que no hemos podido o no hemos sido obedientes a Dios. Gedeón creyó
y entró en el ciclo de Dios. Le creyó a Dios las 7 veces que Dios le dice. Y aquí hay algo interesante. Normalmente, cuando hablamos de Gedeón, inmediatamente se viene a nuestra mente el tiempo cuando Gedeón pone o pide las 2 señales. Y casi en eso se fundamenta o conocemos la historia de Gedeón. Pero al estar leyendo detenidamente la historia de Gedeón, me di cuenta de algo. Les decía, después de 7 años es cuando Dios o el ángel de Jehová se presenta con Gedeón para hablar con él, para decirle o hablarle. Y algo interesante es que Gedeón no estaba ocioso. Es decir, la historia nos dice que los madianitas, ellos y los amalecitas, ellos cuando las cosechas estaban listas, subían y arrasaban con todo. Y así es como vivían los israelitas, con miedo, con temor, buscando, creyendo que en cualquier momento podían llegar sus enemigos y acabar con sus cosechas o inclusive con su propia vida. Cuando Gedeón vive en este entorno, él no está pensando en ver que o estar pidiéndole a Dios que Dios le dé la provisión y que Dios haga algo. Y es esto lo que me llama la atención, que Gedeón estaba trabajando, dice la escritura, que estaba en un lagar, trabajando para poder llevar el sustento a su familia. Y algo interesante que yo puedo ver es que el lagar, o al menos así como lo veo, es un lugar donde la gente está pisando, está mayugando las uvas. Y al parecer no es un trabajo fácil, pero la Biblia dice que él lo hacía escondido para no ser descubierto. Quiero pensar que el lagar estaba en algún hoyo, en algún valle o en alguna cima donde donde no pudiera ser visto, en un lugar muy escondido, pero él estaba trabajando. Y cuando tú y yo estamos trabajando, yo creo que somos personas que seremos fácilmente elegidas por Dios, porque Dios no se agrada de la flojera. Y entonces, ahí es donde empieza en realidad la historia. Yo encontré 7 veces que Dios le habla a Gedeón. La primera de ellas le dice, varón esforzado y valiente, versos 12 al 13. Gedeón, como lo decíamos, estaba trabajando, no estaba flojeando, y Dios ve lo que nosotros no vemos. Y muchas veces hemos llegado a señalar a Gedeón como una persona miedosa, como una persona que no era valiente, como una persona que pues era temerosa, como lo menciona la Biblia de todo el pueblo de Israel. Pero yo creo que el trabajar un lagar, a pesar de que su vida pendía de un hilo, eso es lo que Dios estaba viendo. Y por eso es que Dios puede ver y decirle a Gedeón a través del ángel, como lo menciona la Biblia, y le dice, en primer lugar, varón esforzado y valiente. Esto lo podemos ver en los versos 12 y 13. Gedeón responde a cada uno de estos y Dios le dijo. Y Gedeón le dice, bueno, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Por qué estamos viviendo de esta manera? Y hay algo interesante que también me llama la atención, es que Gedeón se atreve a decirle al ángel, ¿en dónde están todos esos milagros? ¿En dónde está eso de que Dios sacó al pueblo de Israel? No lo menciona así la Biblia, pero podemos deducirlo. Que le dice, ¿en dónde está ese Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia? ¿A dónde está ese Dios que los milagros sucedieron, cruzaron el Mar Rojo, el ejército murió ahogado? ¿Dónde está ese Dios?
¿En dónde está que ahora nos encontramos desamparados y nos encontramos en manos de los madianitas? Y viene otro Dios dice, Dios le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Parece que el ángel no estaban conectados en la misma plática. Primero le dice varón esforzado y valiente. Gedeón empieza a reprocharle en dónde está y el ángel solamente le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que alguien te dice algo y tú argumentas y no te hace caso y él sigue en su plática, él sigue en su rollo, y esto es lo que pasó con Gedeón. Él le está reprochando y el ángel le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y luego hace una pregunta, ¿no te envío yo? O sea, no vas a ir solo, hoy te estoy enviando yo. Así es de que ve y hazlo. Gedeón vuelve a contestar y aquí es donde veo que Dios estaba viendo que era esforzado y valiente, porque yo no sé cómo tú y yo responderíamos, hubiéramos respondido si un ser celestial se nos hubiera presentado, a lo mejor hubiéramos salido corriendo. Pero Gedeón no, Gedeón se pone a hablar con él y a decirle y a reprocharle. Y entonces le vuelve a contestar Gedeón y le dice, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y entonces se describe él como descendiente de una familia pobre de Manasés y además como el menor de su casa. Es decir, Gedeón se siente descalificado, insuficiente para poder hacer el trabajo que Dios le está indicando que haga. Pero hay algo interesante que nosotros debemos de comprender, que Dios no ve lo que nosotros vemos. Nosotros nos vemos como unas personas muchas veces insignificantes, o al revés, a veces nos vemos como unas personas superpoderosas que no necesitamos de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios ve. Y es por eso que Dios le contesta de esta manera. Y viene el tercer dijo. Jehová le dijo, verso 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre. Si se dan cuenta, el ángel, él está en su rollo y Gedeón está en el suyo. Y el ángel le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces, aquí Gedeón dice, bueno, creo que seguir argumentando con él no me va a llevar a ningún lugar. Y entonces Gedeón le dice, ok, en el verso 16, en el verso 17 le dice, si en verdad he hallado gracia delante de ti, entonces dame una señal. Y no lo deja contestar, sino que le dice, te ruego que no te vayas de aquí, es decir, quédate aquí, espérate aquí, en lo que yo voy y preparo una ofrenda para traértela. Y esto me llama mucho la atención. Yo no sé si tú alguna ocasión le has dicho a Dios, espérate, todavía no, espérate, aguanta tantito. ¿Sí? Aguanta. Ok, ya entendí lo que quieres que haga, pero aguanta. Y es algo impresionante porque viendo esta historia, me doy cuenta que en muchas ocasiones, como Gedeón, quizás, si él hubiera pensado, no le hubiera dicho al ángel, espérate. O sea, ¿en qué cabeza cabe decirle a Dios, espérate? ¿Sabes en cuál cabeza cabe?
en la cabeza cuando estás tratando de alinear tus pensamientos y entonces le dices a Dios, aguanta tantito. Si en realidad tú eres, entonces déjame ver que tú me estás hablando. Y creo que muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo que Gedeón. Y viene otra vez y el ángel le dice, ahora sí entran en comunicación. Parece que Gedeón ha entendido y entonces el ángel le dice, ok, yo esperaré hasta que vuelvas. Aquí voy a estar, no me voy a ir. ¿Y cuántas veces Dios ha estado esperando hasta que nosotros regresemos y le digamos, sí, ya entendí que tú estás hablando. Ya entendí que tú quieres que yo haga lo que me estás pidiendo. Ya lo entendí. Pero lo más interesante es que la Biblia nos enseña que Gedeón lo que hizo fue preparar una ofrenda. Y cuando Gedeón tenía la ofrenda preparada y regresó con, con el ángel, la escritura en el verso 19 dice, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Es decir, le presentó su ofrenda, le presentó su adoración, le presentó su alabanza. Y entonces, nuevamente viene otro, le dijo, el ángel le dijo, dame tu ofrenda. Ok, ya trajiste tu ofrenda, ahora dámela. Y esto me lleva a entender que muchas veces nosotros traemos nuestra ofrenda a Dios, pero nos quedamos con ella. No es agradable a Dios. Pero qué bueno es que el ángel le dijo, dame tu ofrenda. Además, recordemos que Gedeón le estaba pidiendo una señal. Y cuando le dijo, dame tu ofrenda, le dijo entonces, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él así lo hizo. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces que era el ángel de Jehová, Gedeón dijo, ah, Señor, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Entonces, hasta ahí Gedeón se dio cuenta que podía haber caído muerto desde la primera vez que el ángel habló con él. Muchas veces Dios ha hablado con nosotros y no hemos sido sensibles a la voz de Dios, no lo hemos escuchado y seguimos como Gedeón inició, ensimismados en nuestros propios objetivos, en nuestra propia visión, sin siquiera tomar en cuenta a Dios. Después de esto, la Biblia nos dice, pero Jehová le dijo, cuando él pensó que podía caer muerto, nuevamente Jehová, o ya no es el ángel, sino ahora Jehová, le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y bueno, y de ahí es en donde encontramos que Gedeón hace un altar y llama a ese lugar Jehová Shalom, que es Jehová es paz. Y que hasta el día de hoy los judíos es una forma de saludarse, Jehová Shalom. La Biblia nos enseña también al final que Dios le dice a Jehová, perdón, Dios le dice a Gedeón en el verso 25, esa misma noche, o perdón, le dice, y allí edificó Gedeón el lugar, pero también Dios le dice, edifica altar a Jehová tu Dios y destruye todo altar
de otros dioses y destruye toda la imagen de acera. Es decir, Dios le dice, mira Gedeón, ahora lo que vas a hacer, en primer lugar, ya, ya sabes que yo soy el que está hablando contigo y ahora lo que vas a hacer es destruir todo altar o el altar de Baal y vas a destruir la imagen de acera. Esa fue la encomienda en donde Dios quería ver si efectivamente Gedeón podía obedecerlo, podía creer que Dios estaba hablando con él. Son las 7 veces que Dios le dice a Gedeón, y si lo leemos corridito, sería varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo esperaré hasta que vuelvas. Dame tu ofrenda, pasa a ti, no morirás. Edifica altar a Jehová tu Dios y destruye todo altar. Destruye todo altar a otros dioses y destruye toda imagen. Y eso es lo que Dios sigue diciendo al hombre, que destruyamos todo altar y destruyamos toda imagen, que no seamos idólatras. Cuando Gedeón culmina este ciclo, Gedeón puso manos a la obra, es decir, no se quedó quieto, sino que él en realidad obedeció. Y dice la escritura que tomó 10 de sus siervos y el 10 yo he encontrado que significa responsabilidad. Es decir, si podemos hablar del 10, podemos hablar del diezmo. Es responsabilidad del hombre traer su ofrenda del diezmo a Dios. Dios dice, da los diezmos y es mi responsabilidad traer el diezmo. Habla de los 10 leprosos y Dios le dijo, vayan y preséntense con el sacerdote. Fue su responsabilidad. Y así como eso podemos ver los 10 mandamientos, es nuestra responsabilidad cumplirlos y podemos ver que cuando Dios habla o en la Biblia encontramos el número 10, habla de responsabilidad. Entonces, Gedeón tomó 10 de sus siervos responsablemente para derribar el altar a Baal y cortó la imagen de acera, haciéndolo leña para sacrificar en holocausto al segundo toro como Dios se lo había pedido. Es decir, Dios le dijo específicamente lo que tenía que hacer y Gedeón lo hizo de esa manera. Pero no solamente hizo eso, sino que también Gedeón lo que hizo fue que Dios lo libra de morir utilizando a Joás, padre de Gedeón, que era el sacerdote. Así lo entiendo yo, porque la Biblia nos dice que la imagen de acera y el altar a Baal estaban en la casa de su padre. Y Dios le dice a Gedeón, o Dios habla más bien dicho, y lo defiende a través de su padre Joás, que era el sacerdote, así lo entiendo yo, porque él tenía autoridad de detener al pueblo. La Biblia dice que cuando el pueblo vio que estaba derribado el altar a Baal y la imagen de acera estaba destruida, estaba cortada, entonces ellos fueron, investigaron, dice la escritura, y fueron y le dijeron a Joás, hey, tu hijo hizo esto, dánoslo, él tiene que morir. Y Joás, aquí entiendo, tomado por Dios, ¿verdad? Porque si él era el que tenía en su casa el altar y tenía esta imagen, entonces me lleva a entender que él era el que la cuidaba, el que ofrecía sacrificios y el que estaba muy relacionado con Baal y con Acera. Pero él es el que tiene autoridad de detener al pueblo. Si Joás no hubiera sido una persona importante y con esa autoridad, hubieran matado a Gedeón. Pero él se levanta y les dice, yo así lo entiendo, que Dios puso estas palabras en Joás y le contestó al pueblo, ¿pelearán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa?
cualquiera que contienda por él, que muera. Si es un Dios, que pelee por sí mismo con el que derribó su altar. Estas palabras solamente pueden venir de una autoridad. Y entonces encontramos en la Biblia que ahí es donde se le cambia el nombre a Gedeón, diciéndole Jerobaal, que significa contienda Baal contra él. Y el nombre de Gedeón, de acuerdo al diccionario bíblico, dice que es el que abolla o rompe, y también se le considera como un destructor. Ahora, después de esto, encuentro que Gedeón o el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Entonces, primero creyó. Después de creer, fue obediente. Y cuando Gedeón creyó y obedeció, entonces el espíritu de Jehová vino sobre él. Y esto es algo importante que nosotros debemos de entender. Si nosotros queremos que el espíritu de Dios esté sobre nosotros, debemos creer y debemos obedecer. Si no hay estas dos cosas en nuestra vida, lo más seguro que el espíritu de Dios sea parte de nosotros. Y la Biblia nos enseña, cuando el espíritu de Dios o el espíritu de Jehová está en nosotros, que es otra de las cosas que yo puedo ver, es que Gedeón no se nombró autoridad de Israel. Sin embargo, cuando él tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y esto es algo importante. Y yo creo que todos nosotros, los que tenemos un llamado, así lo creo, no nos nombramos pastores, sino que Dios es el que nos ha nombrado y nos ha llamado. Y esto es lo que sucedió con Gedeón. Dios lo llamó y Dios lo nombró autoridad, le dio autoridad, y cuando él tocó el cuerno, entonces el pueblo se reunió con él. Y no solamente eso, sino la Biblia nos dice que Gedeón envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y a Neptalí, los cuales acudieron a su llamado. Es decir, cuando Dios te da autoridad, entonces la gente la reconoce. Cuando Dios te pone a hacer algo, entonces la gente reconoce que no eres tú quien está obrando, sino que es Dios el que está obrando a través de ti, que no eres tú el que está llamando, sino es Dios el que está llamando a través de ti. Y esto es lo que podemos ver, entonces, creer, obediencia, y el Espíritu de Dios viene a tu vida. Posteriormente, encuentro que Gedeón ahora pide milagros que prueben que Dios está con él. Es decir, Dios desde un principio le dijo lo que tenía que hacer, y era liberar al pueblo de Israel de los madianitas, de los amalecitas. Eso Dios se lo dijo desde un principio. Y él pidió señal para saber primero si en verdad Dios estaba hablando con él. Una vez que él entiende y se da cuenta que Dios lo libra de la muerte de una persona que podía haberlo entregado e inclusive él mismo determinar su muerte, él se da cuenta que Dios está con él. Y entonces, cuando sucede todo esto, encontramos que Gedeón le dice a Dios, si has de salvar a Dios por mi mano, como has dicho, entonces yo voy a poner un vellón de lana en donde el rocío de la noche caiga solamente sobre el vellón, quedando seca toda la tierra alrededor. Y entonces entenderé
que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y la Biblia nos dice que así sucedió y posteriormente Gedeón vuelve a decirle a Dios exactamente lo mismo, pero ahora de manera inversa. Ahora le dice, bueno, no te enojes, pero podrías hacerlo ahora al revés. Ahora te pido que solamente el vellón esté seco y el rocío sobre la tierra esté, y toda la tierra alrededor esté mojada. Y aquí es donde yo les decía al inicio, es donde fundamenté cuando Dios me llamó. Entendiendo esto, yo le decía al Señor, yo quisiera poner señales y que tú me digas si efectivamente yo tengo que dejar todo lo que estoy haciendo, mi trabajo, mi tierra, irme a otro país, empezar a servirte. Pero antes de todo eso, y yo le dije al Señor, yo quiero, así como a Gedeón tú le contestaste, yo quiero que tú me contestes también. Y si tú me contestas, entonces yo no tendré ninguna objeción de dejar mi trabajo, de renunciar a todo y de servirte. Y te puedes dar cuenta que cuando Dios o tú le pides a Dios estas señales para hacer lo que Él te está diciendo, encuentro algo interesante. Gedeón libera a Israel de sus enemigos. Es decir, lo que Dios te pide hacer, ya no tienes que dudar. Pero todavía encuentro otros 7, dijo. Y 4 son de Dios. Los primeros 4 que encontramos es que Dios le dice, y esto lo vemos ya en el capítulo 7, Dios le dice a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Lo que yo encuentro es que Dios en el primer decir, elimina orgullo y autosuficiencia. Es decir, Dios dice, sale, ya nos pusimos de acuerdo, ya entendiste que yo te estoy hablando, ya entendiste que quiero que trabajes para mí, que hagas esto. Ahora necesito primero eliminar tu orgullo y tu autosuficiencia. Antes, ya estamos de acuerdo. Ya sabemos quién eres tú y ya sabemos quién soy yo. Ya sabemos que tú no lo vas a hacer por ti mismo, sino soy yo. Ya te lo demostré que yo puedo cuidar de tu vida, aún utilizando a tus propios enemigos. ¿Ya te diste cuenta de eso? Solamente lo que tuviste que hacer fue creer y obedecer. Ok, ahora ya lo creíste, ahora tengo que eliminar tu orgullo y tu autosuficiencia. Eso es lo que tengo que hacer. Y esto es algo que te hace sentir que en realidad necesitas depender total y absolutamente de Dios. Lo segundo, el segundo Dios dijo es, le dice en el verso, de los versos 4 al 6, y Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. O sea, en otras palabras, yo encuentro que Dios le dice, Gedeón, ¿qué crees? Todavía hay raíz de orgullo y de autosuficiencia. Necesito sacarlo de raíz. Sí, es cierto, ya eliminamos orgullo y autosuficiencia, pero todavía hay raíces.
Y lo que necesito es sacarlo de raíz al orgullo y a la autosuficiencia para que tú puedas depender total y absolutamente de mí. De otra manera, no me sirves. Así es de que tengo que hacerlo así. Entonces, la Biblia nos enseña que le dice, bueno, Gedeón, pues ahora llévalos al río y vas a escoger a los que yo te diga. Resultado, 300 hombres. Pero también Dios le dice, versos 7 del capítulo 7, con estos 300 hombres que lambieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Es decir, cuando Dios ve humildad en el hombre, esto es suficiente para Dios. No se requiere más. O sea, no requieres títulos, no requieres ser una persona fuerte, no requieres ser una persona carismática, no requieres ser una persona que arrastre masas. No, lo que Dios quiere ver en nosotros es humildad y eso es suficiente para Dios. Y hasta que Dios ve esa humildad, primero, hay mucha gente que cree, hay mucha gente que obedece, hay mucha gente que ha sacado orgullo, pero ¿qué creen? No hay humildad. Y cuando no hay humildad, entonces no es suficiente para Dios. Hasta que Dios ve la humildad, entonces es suficiente. El número 4, Dios confirma lo que va a hacer indicando otros medios para fortalecer tu fe. Es decir, cuando Dios ve la humildad, entonces Dios confirma. Y Dios te dice, ahora sí, estás listo y ahora sí quiero que veas lo que yo puedo hacer. Y encontramos que entonces Jehová le dice, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, todavía Dios sabe que tenemos miedo. Dios le dice, toma o baja con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y la Biblia dice que él descendió y cuando él descendió, estaban dos soldados seguramente y uno le decía al otro un sueño que había tenido. Y el sueño era este: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Entonces viene un dijo de sus enemigos. Dios utiliza aún a nuestros enemigos para incrementar nuestra fe. Porque muchas veces es fácil confiar en Dios y que Dios te va a dar todo, pero qué difícil es que uno de tus enemigos esté de acuerdo contigo o te aliente a hacerlo o escuches que está de acuerdo contigo. Verso 14 dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Wow, eso está tremendo. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo veía mi vida moviéndose en esto. Y luego vienen los dos, dijo de Gedeón. El primero de ellos, cuando toda duda es desarraigada de tu vida, puedes adorar y tener la fe para proclamar la victoria antes de iniciar la batalla. El verso 15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y el tercero, o el segundo, perdón, de Gedeón,
es cuando puedes ser testimonio para los que te siguen. El verso 17 dice la Escritura, y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. Es decir, Gedeón les enseñó que él iba a tocar la trompeta y que los 300 que estaban con él iban a tocar la trompeta también alrededor de todo el campamento y a gritar por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Sabes que para que Dios o cuando Dios te encomienda a hacer algo, Dios te lleva a quitar todo orgullo, a ver que eres humilde. Dios te va a confirmar lo que Él quiere que hagas para que no se te olvide. Dios puede utilizar a tus enemigos o a la gente que no está de acuerdo en lo que tú quieres hacer para que sepas que Dios quiere que lo hagas. Y cuando tú estás en eso, Dios te da la oportunidad de también responder a eso, porque ahora sí ya estás alineado al propósito de Dios, estás alineado a la visión de Dios, y cuando toda esa duda es desarraigada, entonces podemos adorar y tenemos la fe y la confianza de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo no por nosotros, sino por Dios, y podemos proclamar por fe la victoria. Y cuando tú y yo lo hacemos, entonces estamos en la condición de ser testimonio para todos aquellos que nos siguen. De tal forma que Gedeón se pone como testimonio y dice, hey, ustedes van a hacer lo que yo hago. Y esto es lo más importante. Pastores, líderes, nosotros necesitamos ser testimonio en la congregación o en el grupo o en el lugar donde Dios nos ha puesto. Necesitamos ser testimonio y decirle a la gente, haz lo que yo estoy haciendo. Tú no puedes pedir que la gente haga algo que tú no estás haciendo. Hombre, tú no puedes pedir que tus hijos hagan algo que tú no estás haciendo. Y puedo decirles que cuando tú y yo nos metemos con Dios y buscamos de Dios y nos sometemos a Dios, entonces Dios estará respaldando todo lo que nosotros hagamos. Quiero ir cerrando y concluyendo lo que yo encuentro. Aquí no sé cómo quitar mi, a ver si puedo hacerlo. Ah, ya. Ah, sí. Porque ese no me deja ver todo. Ahora sí. Dios busca hombres ocupados para su servicio y que sean sensibles a su llamado. Eso es lo que yo encuentro en la historia de Gedeón. Hombres ocupados, que no estén de ociosos, para que los pueda llamar a servirle y que sean sensibles a su llamado. Dios quiere hombres que le crean y si es necesario, que le pidan milagros para estar seguros de que están escuchándole. Hay muchos mensajes que he escuchado sobre Gedeón y en algunos he escuchado que Gedeón era un hombre falto de fe, que cómo era posible o cómo es posible que Gedeón haya pedido milagros o pruebas a Dios y eso hablaba de su falta de fe. Pero yo encuentro, analizando la escritura, y ese es lo que yo encuentro, es que Gedeón pidió un milagro, en primer lugar, para saber con quién estaba hablando y si lo que estaba hablando era algo que venía de parte de Dios y no de él mismo. Y yo me doy cuenta que Dios le dice, Gedeón, no hay cuidado, yo te espero. Tú debes estar seguro que yo estoy hablando contigo. Si eso fuera malo, Dios creo que ahí lo hubiera fulminado. Pero Dios quiere hombres que le crean y si es necesario, que le pidan milagros
para estar seguros de que lo están escuchando. Dios quiere hombres obedientes que no tengan temor a hacer lo que Él pide. Ir a destruir los altares de Baal y la imagen de Acera que estaban en la casa de su padre no era fácil, pero él responsablemente atendió a la voz de Dios y obedeció haciendo lo que Dios le había pedido. Dios quiere hombres humildes que atiendan a su llamado, que estén dispuestos a darle la gloria solo a Dios. Cuando Gedeón entendió que Dios lo estaba llamando, lo primero que hizo fue adorar a Dios. Dios no se irrita o deja de creer en ti si le pides milagros como señal para realizar lo que te está encomendando. Cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer, la Biblia nos enseña que Gedeón pidió 2 señales y Dios se las cumplió. Si a Dios no le gustara eso, entonces él no lo hubiera contestado. Hubiera cambiado de hombre, hubiera buscado a otro. Pero en Gedeón había visto un hombre esforzado y valiente. Dios te da señales de que Él te está enviando directamente a través de otros para que tú puedas incrementar la fe de la gente que trabajará contigo. Y quiero decirte, hombres, no olviden en todo momento darle la gloria a Dios. Y muy rápido para poderlo traer a nuestro entorno, quiero decirte que cuando Dios me llamó, yo puse señales. Me costaba trabajo. Quiero abrir mi corazón. Me costaba trabajo porque yo había visto que los pastores que yo conocía eran hombres que sufrían mucho. Eran hombres que eran señalados. Eran hombres que no tenían, y en la iglesia nos habían acostumbrado que cada vez que un hombre los saludábamos para despedirlo, en la mano iba un billete como gratitud. Y cuando Dios me llamó al ministerio, yo le pedí y le puse señales a Dios. Y recuerdo 2 señales que le dije, Señor, si esto se cumple, yo renuncio a mi trabajo y renuncio a todo y me dedico a servirte. Beto, su esposa, mi esposa y yo fuimos ungidos el mismo día, como 2 años antes de que yo fuera llamado para servir al Señor de tiempo completo. Y cuando me dijeron que era necesario irme a los Estados Unidos, yo le dije, Señor, yo necesito estar seguro que tú me estás mandando, porque yo no quiero ir con los americanos y allá, pues no hacerla. Y entonces yo le pedí 2 señales y fueron la visa de mis hijos para que ellos se pudieran ir conmigo a los Estados Unidos, y Dios me la dio en 3 días. Y lo segundo que pedí o que pedimos mi esposa y yo fue que a ella le dieran un permiso presidencial con goce de sueldo en su trabajo. Y Dios se lo dio. Y cuando todavía estábamos dudando, porque no fue fácil, Dios utilizó a muchas personas que no eran de la iglesia, y hoy entiendo esto, porque, bueno, y aquí está Beto, estábamos juntos en la iglesia, y de toda la iglesia que yo recuerde, ni una sola persona se me acercó para decirme, Dios está contigo, Dios te va a llevar, y darme una palabra de parte de Dios. Ninguno.
ni mis pastores de aquel tiempo. ¿Pero qué creen? Utilizó a la directora de mi esposa, que no era cristiana. Utilizó a varios clientes que yo estaba atendiendo, varios empresarios que yo estaba atendiendo. Cuando yo les decía que ya no iba a seguir trabajando, porque la pregunta era, ¿y qué vas a hacer? Les dije, me voy a ir a Estados Unidos y algunos de ellos dicen, ya te mandaron traer de allá para trabajar. Les dije, no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me voy de pastor. Y yo pensé que se iban a burlar de mí ellos, y más de uno me dijo, cuando el jefe manda, es mejor que te alinees, obedécelo y ve lo que Dios te está diciendo. Esas palabras escuché de gente que no era creyente. Y es como decidí. Llegué a los Estados Unidos, estuve 9 meses en Estados Unidos, y lo que Dios hizo fue lo que Dios hizo con Gedeón: quitar toda raíz de orgullo y de autosuficiencia, porque tuve que depender total y absolutamente de Dios. Hombres, muchas gracias por su atención y espero que esta plática haya sido de bendición para su vida. Para mí es de mucha bendición porque vi reflejado la vida de Gedeón, la vi reflejada hoy que la estuve analizando desde otra perspectiva, y yo le dije al Señor, Señor, dime de qué hombre necesito hablarles a los hombres. Ellos conocen todas las historias y seguramente algunos saben más historias que yo, pero ¿de quién? Y quiero decirles que apenas el sábado Dios me dijo Gedeón, y me puse a estudiarlo, a estudiarlo, a leerlo, y encontré estos: Dios dijo, los enemigos de Gedeón dijeron, Gedeón dijo, y encontré que cuando Dios dice, entonces no hay vuelta de hoja, hombres a su imagen, hay que hacerlo, porque Dios dice. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.